Mamá, mi suegro me empujó contra la pared. Esas palabras que mi hija Natalia me dijo por teléfono me atravesaron el pecho como una cuchilla. Yo estaba en el archivo del hospital revisando expedientes médicos antiguos cuando vi su nombre en la pantalla. Era mediodía. Natalia nunca me llamaba a esa hora. Mija, ¿qué pasó? Silencio. Después su voz quebrada, ahogada en lágrimas. Mamá, mi suegro me empujó contra la pared porque dije que la cena podía esperar. Damián vio todo y no hizo nada. Estoy escondida en el baño. Tengo miedo, colgué. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el teléfono. Me llamo Esperanza Morales. Tengo 58 años. Trabajé durante 35 años como enfermera en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, aquí en Sevilla. Después de jubilarme, volví a trabajar medio tiempo en el archivo médico porque, honestamente, no sabía qué hacer con tanto tiempo libre. Crié a Natalia sola después de divorciarme de su padre cuando ella tenía 10 años. Luis era policía, un buen hombre, pero nuestro matrimonio simplemente se desgastó. No hubo gritos, no hubo infidelidades, solo hubo cansancio. Él trabajaba turnos de noche, yo turnos de día. Nos convertimos en extraños que compartían techo. Natalia siempre fue dulce, estudiosa, soñadora. Estudió magisterio y se convirtió en maestra de primaria. Cuando conoció a Damián hace 3 años, yo quise creer que había encontrado un hombre bueno. Él era contador en una empresa de importación. Venía de una familia tradicional de Huelva. Su padre, Vicente, era militar retirado, un hombre de mirada dura, de esos que creen que el mundo debe funcionar según sus órdenes. Pero Damián parecía diferente, al menos al principio. Me equivoqué. 20 minutos después de esa llamada, yo estaba en mi coche manejando como loca hacia la casa de ellos. Pero no iba sola. Llamé a Luis, el papá de Natalia. Le conté todo en 30 segundos. No digas nada más, Esperanza. Voy para allá. Nos encontramos a 3 cuadras de la casa. Luis llevaba puesto su uniforme de policía. Yo llevaba algo más, algo que Vicente no esperaba. Cuando llegamos frente a la puerta, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Toqué el timbre, pasos pesados. La puerta se abrió. Era él, Vicente, un hombre grande, de brazos gruesos, con una barriga prominente y una mirada fría que me atravesó. ¿Qué quiere?, dijo con desprecio, como si yo fuera una vendedora ambulante molestando en su sagrado hogar. Yo no dije nada, solo levanté lo que llevaba en la mano, un sobremanila, grueso, pesado, y cuando él vio lo que había dentro, su cara cambió, todo cambió. Pero antes de contarles lo que pasó ese día frente a esa puerta, necesito que entiendan cómo llegamos hasta ahí, porque Natalia no siempre fue esa mujer asustada, encerrada en un baño, con miedo de su propio suegro. Hubo un tiempo en que mi hija era libre. Recuerdo cuando Natalia tenía 24 años, acababa de conseguir su primer trabajo como maestra en un colegio público en Triana. Todos los domingos venía a mi casa a comer. Yo preparaba gazpacho andaluz, pescadito frito, arroz con mariscos. Ella llegaba con las manos llenas de dibujos que sus alumnos le habían hecho. Mira, mamá, este niño me dibujó con una capa de superheroína. Dice que soy su favorita. Se reía. Tenía una risa limpia, sincera, contagiosa. Se sentaba en la terraza de mi casa, tomaba una cerveza fría con limón y me contaba sus planes. Quería abrir su propia escuelita algún día. Quería viajar por Europa, quería ser feliz. Yo la veía ahí, con el sol de la tarde iluminando su cara, y pensaba, lo logré, la saqué adelante sola, pero lo logré. Natalia nunca me dio problemas, nunca salió de fiesta hasta perder el control, nunca me mintió,
Nunca me faltó al respeto. Era una hija noble, demasiado noble, tal vez. Cuando Luis y yo nos divorciamos, ella tenía 10 años. Fue difícil. Ella lloraba por las noches preguntándome si era su culpa. Yo le explicaba una y otra vez que no, que a veces los adultos simplemente toman caminos diferentes. Pero Luis nunca dejó de ser su padre. La visitaba los fines de semana, la llevaba al parque, al cine, a comer churros con chocolate en la Alameda de Hércules. Natalia lo adoraba y él a ella. Con los años, Luis y yo aprendimos a ser amigos. Ya no éramos pareja, pero éramos padres, y eso nunca se rompe. Natalia creció viendo eso, una separación con dignidad, sin odio, sin venganza. Tal vez por eso, cuando conoció a Damián, ella creyó que todos los hombres eran como su papá, capaces de cambiar, capaces de respetar. Se equivocó. Damián apareció en su vida hace 3 años. Natalia trabajaba en el colegio. Él era contador en una empresa que hacía negocios con la Junta de Andalucía. Se conocieron en una boda de un primo en común. La primera vez que Natalia me habló de él, noté algo en su voz, algo diferente. Mamá, conocí a alguien. Ah, ¿sí? ¿Y cómo es? Es serio, trabajador. Dice que quiere formar una familia. Eso me gustó. En estos tiempos, encontrar un hombre que hable de familia es raro. Cuando lo conocí, Damián me pareció educado. Llegó a mi casa con flores, una botella de vino de Jerez. Me llamó Señora Esperanza, con respeto. Era alto, delgado, de piel morena, con ojos oscuros y una sonrisa tímida. Hablamos durante horas. Me contó que venía de Huelva, que su familia era tradicional, que su padre había sido militar y ahora estaba jubilado. Me dijo que admiraba a las mujeres trabajadoras como yo, que criar a una hija sola era algo que él respetaba profundamente. Yo quise creerle, pero hubo algo que me incomodó ese día, algo pequeño, casi invisible. Cuando Natalia fue a la cocina a traer más tapas, Damián me miró y dijo: «Señora Esperanza, yo vengo de una familia donde el hombre es el que provee y la mujer es la que cuida el hogar. Pero entiendo que Natalia trabaja. Eso está bien. Por ahora, por ahora». Esas 2 palabras se me quedaron grabadas como una cicatriz. Pero Natalia estaba enamorada y yo quería verla feliz. Se casaron un año después. Fue una boda sencilla en un cortijo a las afueras de Sevilla. Natalia llevaba un vestido blanco de encaje, sencillo pero hermoso. Luis la llevó del brazo hasta el altar. Yo lloré. Damián prometió amarla, cuidarla, respetarla. Yo le creí. Los primeros meses fueron buenos. Natalia venía a mi casa seguido. Me contaba que Damián era atento, que cocinaban juntos, que salían a caminar por el parque de María Luisa los domingos. Parecía feliz, pero poco a poco las visitas se hicieron menos frecuentes. «Mamá, es que Damián quiere que pasemos más tiempo con su familia». «Ah, claro, mija, está bien». Después dejó de venir los domingos. «Mamá, es que mi suegro nos invita a comer todos los domingos. Dice que es tradición familiar». «Entiendo, mija, pero me extrañas, ¿eh?» Ella se reía, pero ya no era la misma risa. Y luego, un día, noté algo en su cara, una sombra, un cansancio que no venía del trabajo. «Natalia, ¿estás bien?» «Sí, mamá, solo estoy cansada». Pero sus ojos decían otra cosa. Yo quise preguntar más, quise insistir, pero no lo hice, y ese fue mi primer error, porque cuando una madre siente que algo no está bien con su hija, debe actuar, debe preguntar, debe romper el silencio. Yo no lo hice, y esa omisión casi le costó todo a Natalia. La primera vez que algo no estuvo bien fue 6 meses después de la boda. Yo no lo vi en ese momento, nadie lo vio, pero ahora, mirando hacia atrás, entiendo que todo comenzó ahí,
Era un sábado por la tarde. Natalia llegó a mi casa sin avisar. Eso ya era raro. Desde que se casó, siempre me avisaba antes de venir. Es que Damián quiere saber dónde estoy, me decía. Yo pensaba que era cariño. Atención, no era cariño. Ese sábado, Natalia tocó la puerta con las manos temblorosas. Traía los ojos rojos, como si hubiera llorado. Pero cuando le pregunté si estaba bien, ella sonrió. Sí, mamá, solo vine a verte. La abracé. Olía a jabón de lavanda, a casa limpia, a esa mezcla de detergente y suavizante que siempre usaba. Pero también olía a miedo. No sé cómo explicarlo. Las madres olemos el miedo en nuestros hijos. Nos sentamos en la sala. Le serví agua fresca con hielo. Ella tomó el vaso con las dos manos, como si necesitara aferrarse a algo. ¿Cómo está Damián?, pregunté. Bien, trabajando mucho. ¿Y tu suegro? Ella se quedó callada, solo por un segundo, pero ese segundo fue suficiente. Está bien también, es exigente, pero así es él, exigente. Esa palabra debió haberme alertado, pero yo no quise ver. Natalia se quedó toda la tarde conmigo. Vimos una película vieja de esas que veíamos juntas cuando ella era niña. Comimos palomitas con sal, nos reímos. Por un momento sentí que todo estaba bien. Pero cuando se fue, antes de subir a su coche, se volteó y me dijo: «Mamá, si algún día necesito quedarme unos días contigo, ¿puedo?». Mi corazón se detuvo. «Claro que sí, mi hija. Esta siempre es tu casa. ¿Por qué preguntas eso?». «Por nada, solo quería saberlo». Se fue. Yo me quedé parada en la puerta, viéndola alejarse, con un nudo en el estómago que no se fue en toda la noche. Debí haber llamado a Luis, debí haber ido a su casa al día siguiente, debí haberle preguntado qué estaba pasando. No lo hice, porque Natalia me había dicho que todo estaba bien, y yo quería creerle. Las semanas pasaron. Natalia dejó de venir, ya ni siquiera me llamaba los domingos. Yo la buscaba, pero siempre tenía una excusa. «Mamá, perdón, es que mi suegro nos invitó a comer». «Mamá, no puedo, tengo que limpiar la casa». «Mamá, Damián quiere que vayamos a visitar a su tía». Siempre alguien más, siempre otra prioridad. Y yo, tonta, pensaba: bueno, es normal, está recién casada, está construyendo su vida. Pero una tarde, mientras estaba en el supermercado Mercadona comprando para la semana, vi a Natalia. Estaba en el pasillo de las verduras, eligiendo tomates. Llevaba una blusa de manga larga, en pleno julio, con 38 grados de calor en Sevilla. Tenía el cabello recogido en una coleta baja. Se veía más delgada, más pálida. «¡Natalia!», grité emocionada. Ella se volteó, su cara se iluminó por un segundo, pero después vi algo en sus ojos, algo parecido al pánico. «Mamá, qué sorpresa». Me acerqué, la abracé. Ella se puso rígida. «¿Cómo estás, mija? Hace semanas que no sé de ti». «Perdón, mamá, he estado ocupada». «¿Ocupada con qué? Ya ni me llamas». «Es que, ya sabes, la casa, el trabajo, Damián». La miré bien. Tenía ojeras profundas. La piel de su cara estaba pálida, casi grisácea, y cuando se movió para agarrar unas cebollas, la manga de la blusa se le subió un poco. Vi un moretón en su muñeca, morado, reciente. «Natalia, ¿qué es eso?». Ella bajó la manga rápidamente. «Nada, mamá». Me golpeé con la puerta del armario. «¿Con la puerta del armario?». «Sí, ya sabes cómo soy de distraída». Sonrió, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Yo quise insistir, quise agarrarla del brazo, llevarla a mi casa, sentarla en la mesa de la cocina y decirle: «Dime la verdad, ¿qué te está pasando?». Pero en ese momento sonó su teléfono. Ella lo sacó del bolsillo. Vi el nombre en la pantalla: «Damián». Su cara cambió. De golpe, toda la luz se apagó. «Perdón, mamá, tengo que contestar».
Se alejó unos pasos. Yo me quedé ahí, fingiendo que revisaba los aguacates, pero escuchando. Sí, ya voy. No, no tardé. Estoy comprando lo que me pediste. Sí, tu papá ya llegó. Lo sé. Ya voy, Damián. Ya voy. Colgó. Regresó a donde yo estaba. Ya no sonreía. Mamá, tengo que irme. ¿Tan rápido? Ni siquiera hemos platicado. Lo sé. Perdón, es que mi suegro llegó temprano y tengo que preparar la cena. ¿Tu suegro vive con ustedes? No, mamá, pero come con nosotros casi todos los días. Ya sabes, Damián es su único hijo y desde que su esposa murió, pues, está solo. Algo en mi pecho se apretó. ¿Y tú estás bien con eso? Claro, mamá, es normal, es su papá. No era normal. Pero yo no dije nada. Natalia me dio un beso rápido en la mejilla, agarró su carrito y se fue casi corriendo. Yo me quedé ahí, en medio del supermercado, con las manos vacías y el corazón encogido. Esa noche no pude dormir. Llamé a Luis. Luis, necesito que hablemos de Natalia. ¿Qué pasó? No lo sé, pero algo no está bien. La vi hoy. Tiene un moretón en la muñeca. Está muy delgada, muy nerviosa. ¿Crees que Damián le está pegando? No lo sé. Ella dice que no, pero algo está mal. Esperanza, si sospechas algo, tenemos que hacer algo. Lo sé, pero no puedo acusarlo sin pruebas. ¿Y si me equivoco? ¿Y si Natalia se enoja conmigo? Luis suspiró. Está bien, pero yo voy a hablar con ella, a solas. Gracias, Luis. Colgué. Pero Luis no pudo hablar con ella, porque cada vez que intentaba verla, Natalia tenía una excusa. Estaba ocupada, estaba cansada. Damián no podía ese día. Su suegro necesitaba algo, siempre algo. Y yo, desde lejos, veía cómo mi hija se iba apagando, poco a poco, como una vela que alguien está soplando suave, constante, hasta que ya no queda luz. Pasaron 3 meses más. Natalia cumplió 27 años. Yo le hice una cena en mi casa. Invité a Luis, invité a sus amigas del colegio, invité a Damián. Damián llegó tarde, llegó serio, se sentó en la mesa sin sonreír, sin hablar con nadie. Natalia estaba a su lado, callada, tensa, como si estuviera esperando una explosión. Yo intenté hacer la noche agradable. Preparé su comida favorita, tortilla de patatas, salmorejo, pescado al horno. Puse música, saqué el pastel, pero la tensión era tan gruesa que podía cortarse con un cuchillo. Cuando cantamos el cumpleaños feliz, Natalia intentó sonreír, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Después de la cena, Damián se levantó. Ya nos vamos. Mi papá nos está esperando. ¿Tu papá? Pregunté. Pero es el cumpleaños de Natalia. Ya lo sé. Pero él también quiere verla. Es su nuera. Natalia se levantó sin decir nada. Me dio un abrazo rápido. Gracias, mamá. Estuvo hermoso. Mija, ¿por qué no te quedas un rato más? Tus amigas apenas llegaron. No puedo, mamá. Damián tiene razón, su papá nos está esperando. Se fueron. Yo me quedé ahí, viendo la puerta cerrarse, con el pastel a medias y las velas todavía encendidas. Luis se acercó a mí. Esperanza, ese hombre no está bien. Lo sé. Y Natalia tampoco. Lo sé. Tenemos que hacer algo. Pero, ¿qué, Luis? ¿Qué hacemos si ella no nos deja ayudarla? Él no tenía respuesta, nadie la tenía, y mientras tanto, mi hija se estaba perdiendo, y yo, su madre, no sabía cómo salvarla. Hasta ese día en que ella me llamó con la voz rota diciéndome, «Mamá, mi suegro me empujó contra la pared», y yo entendí que ya no había tiempo para dudas. Había llegado el momento de actuar. A veces dudamos demasiado. ¿Alguna vez has esperado demasiado para ayudar a alguien que amas? Cuéntame en los comentarios. Después de esa llamada, algo cambió en mí.
Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien, ya no podía seguir esperando a que Natalia me dijera la verdad, porque las palabras de una hija que sufre no siempre llegan, a veces el silencio grita más fuerte. Decidí actuar, salí del hospital sin avisar a nadie, subí a mi coche. Mis manos temblaban tanto que casi no podía meter la llave en el contacto. Llamé a Luis mientras manejaba. Luis, Natalia me llamó. Su suegro la empujó. Está escondida en el baño. ¿Dónde estás? Voy hacia su casa. Necesito que vengas. Ya voy. Esperanza, no entres sola. Espérame. No puedo esperar. Mi hija está ahí dentro. Esperanza, voy a entrar, con o sin ti. Colgué. Pero antes de ir a la casa de Natalia, hice algo que llevaba semanas planeando. Algo que Vicente no esperaba. Fui al hospital, bajé al archivo médico, busqué un nombre que había visto meses atrás, cuando revisaba expedientes antiguos por pura casualidad. Carmela Ortiz de Martínez, la esposa de Vicente, la madre de Damián, la mujer que murió hace 8 años de cáncer. Encontré su expediente, lo abrí y lo que vi me heló la sangre. Hospital Universitario Virgen del Rocío paciente. Carmela Ortiz de Martínez. Fecha: 15 de marzo de 2008. Diagnóstico: fractura de costilla, contusión en brazo izquierdo. Paciente afirma que se cayó por las escaleras. Fecha: 22 de agosto de 2009. Diagnóstico: fractura de muñeca derecha, hematomas en muslo. Paciente afirma que tropezó en la cocina. Fecha: 10 de enero de 2011. Diagnóstico: contusión cerebral leve. Paciente afirma que resbaló en el baño. Fecha: 5 de junio de 2013. Diagnóstico: fractura de clavícula, múltiples hematomas en torso. Paciente nerviosa, evasiva. Nota del médico: sospecha de violencia doméstica. Paciente niega. Esposo presente en todo momento. No permite que hablemos a solas con la paciente. Fecha: 18 de abril de 2015. Diagnóstico: desnutrición severa, anemia, depresión. Nota del médico: paciente muestra signos de trauma psicológico prolongado. Recomendamos evaluación psiquiátrica. Paciente rechaza. Esposo insiste en llevarla a casa. Fecha: 3 de diciembre de 2016. Fecha de fallecimiento: cáncer de páncreas en estado avanzado. Nota final: paciente llegó demasiado tarde. Tumor inoperable. Familia notificada. Cerré el expediente. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Carmela no murió de cáncer. Carmela murió de miedo, de hambre, de golpes acumulados durante años. El cáncer solo fue el golpe final. Vicente la mató. No con un solo golpe, sino con 1000 golpes pequeños, día tras día, año tras año, hasta que el cuerpo de Carmela simplemente se rindió. Y ahora estaba haciendo lo mismo con Natalia, pero yo no iba a permitirlo. Hice copias del expediente, las metí en un sobre manila y me fui directo a la casa de mi hija. Luis me esperaba en la esquina, bajo de su patrulla. Traía el uniforme puesto, la pistola reglamentaria en su cinturón. Esperanza, ¿qué llevas ahí? Le mostré el sobre. Expediente médico de la esposa de Vicente, la madre de Damián. ¿Cómo conseguiste eso? Trabajo en el archivo del hospital. Tengo acceso. Esperanza, eso es información confidencial. No puedes... ¿No puedo qué, Luis? No puedo salvar a mi hija, porque eso es lo que voy a hacer. Luis me miró. Vi en sus ojos la misma rabia que yo sentía. Está bien, vamos. Caminamos hasta la puerta de la casa. Era una casa pequeña, de 2 plantas, con rejas en las ventanas. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Toqué el timbre, esperamos, nada. Toqué otra vez, más fuerte. Pasos pesados, la puerta se abrió. Vicente, alto, ancho, de brazos gruesos, de mirada dura. Tenía una camiseta blanca manchada de sudor y unos pantalones de mezclilla.
Olía a cerveza. ¿Qué quiere?, dijo con esa voz grave, áspera, llena de desprecio. Yo no dije nada, solo levanté el sobre manila. Vengo a buscar a mi hija. Vicente miró el sobre, frunció el ceño. Su hija está bien, no necesita que venga a molestar. No vine a molestar, vine a llevarme a Natalia. Natalia es la esposa de mi hijo, vive aquí, no se va a ningún lado. Luis dio un paso adelante. Señor Martínez, soy el padre de Natalia y también soy policía. Si no nos deja verla, vamos a tener un problema. Vicente me miró. Después miró a Luis, después miró el sobre otra vez. ¿Qué es eso? Yo abrí el sobre, saqué las copias del expediente médico de Carmela, se las mostré, una por una. Esto es el historial médico de tu esposa, Carmela Ortiz de Martínez. Fractura de costilla en 2008, fractura de muñeca en 2009, contusión cerebral en 2011, fractura de clavícula en 2013, desnutrición y depresión en 2015, muerte en 2016. La cara de Vicente cambió, de arrogancia a sorpresa, de sorpresa a miedo. Esos documentos son privados, no tienes derecho. Tengo todo el derecho, porque tu esposa fue paciente del hospital donde yo trabajo, y estos documentos muestran algo muy claro. La mataste, no con un golpe, sino con años de violencia, y ahora estás haciendo lo mismo con mi hija. Vicente apretó la mandíbula, sus manos se cerraron en puños. Eres una entrometida, no sabes nada. Mi esposa se enfermó, fue el cáncer. El cáncer fue solo el final, pero tú la fuiste matando mucho antes, golpe tras golpe, grito tras grito, y ahora quieres hacer lo mismo con Natalia, pero no te lo voy a permitir. Sal de mi propiedad antes de que llame a la policía. Luis sacó su placa. Yo soy la policía, y si no nos dejas ver a Natalia ahora mismo, voy a entrar por la fuerza. Vicente nos miró con odio, pero dio un paso atrás. Pasen, pero no se tarden, tengo cosas que hacer. Entramos. La casa olía a comida frita, a cerveza rancia, a humedad. Las cortinas estaban cerradas. Había poca luz. En la sala, en el sillón, estaba Damián, viendo la televisión, como si nada estuviera pasando. ¿Dónde está Natalia?, pregunté. Vicente señaló hacia el pasillo, en su cuarto, descansando, descansando. Repetí con rabia. Caminé hacia el pasillo. Luis me siguió. Vicente también. Toqué la puerta del cuarto. ¿Natalia? Silencio. Natalia, soy mamá. Abre la puerta. Escuché un ruido, pasos lentos. La puerta se abrió y lo que vi me destrozó. Natalia tenía la cara hinchada, el labio partido. En la mejilla izquierda, una marca roja, reciente, en forma de mano. Mamá, susurró. La abracé. Sentí su cuerpo temblando contra el mío. Ya estoy aquí, mija, ya estoy aquí. Vicente apareció detrás de nosotros. Su hija es muy torpe. Se golpeó contra la puerta del armario. Lo miré con todo el odio que tenía en el cuerpo. ¿Se golpeó contra la puerta del armario o tú la golpeaste? Vicente no mostró culpa, no mostró sorpresa, solo mostró desprecio. Señora, le recomiendo que se vaya. No tiene nada que hacer aquí. Tengo todo que hacer aquí. Es mi hija y es la esposa de mi hijo. Mientras viva en esta casa, yo tengo derecho a corregirla cuando se equivoca. ¿Corregirla? ¿Así le llamas? Pegarle a una mujer es corregirla. Si no sabe cocinar, tiene que aprender. Mi esposa aprendió y Natalia también aprenderá. Natalia empezó a llorar. Señor Vicente, por favor, ya no. Cállate, le gritó. Y yo exploté. Me acerqué a él. Pequeña, sí, pero furiosa. No le vuelvas a gritar, no le vuelvas a poner una mano encima, porque si lo haces, voy a hacer que te arrepientas. Vicente se rió, una risa fría, burlona. ¿Usted? ¿Qué va a hacer usted? Una mujer sola, una divorciada.
Soy divorciada, pero no estoy sola, y si le vuelves a tocar un pelo a mi hija, vas a conocer lo que es el infierno. Me está amenazando. No, te estoy advirtiendo. Luis se puso entre nosotros. Señor Martínez, voy a decirlo una sola vez. Natalia se va con nosotros, ahora mismo. Vicente dio un paso hacia Luis. No puede llevársela. Es la esposa de mi hijo. Ella es mayor de edad. Puede irse cuando quiera. En ese momento, Damián apareció desde la sala. Caminó despacio. Se paró junto a su padre. Natalia no se va a ningún lado, dijo con voz fría, como si estuviera hablando de un objeto, no de su esposa. Natalia lo miró y por primera vez desde que llegamos, habló, con voz rota, pero firme. Damián, tu padre me golpeó, me empujó contra la pared, me gritó, y tú estabas ahí, viendo la televisión, como si nada. Damián no dijo nada. ¿No tienes nada que decir?, preguntó Natalia con lágrimas cayendo por sus mejillas. Mi padre tenía razón. La comida estaba fría. Tú sabes que él no tolera eso. Las palabras de Damián me dejaron sin aire. ¿Escuchaste lo que acabas de decir?, le pregunté. Tu padre golpeó a tu esposa y tú dices que tenía razón. Mi padre solo la estaba educando, como educó a mi madre. ¿Educando? ¿Así llamas a esto? Saqué el expediente de Carmela otra vez. Se lo mostré a Damián. Esto es lo que tu padre le hizo a tu madre durante años. La golpeó, la maltrató, la mató poco a poco, y tú lo viste todo, y ahora estás repitiendo el mismo patrón con Natalia. Damián miró los papeles. Su cara no cambió. Mi madre era débil. Natalia tiene que ser más fuerte. Natalia dio un grito ahogado, como si esas palabras fueran un golpe más fuerte que cualquier bofetada. ¿Débil? ¿Tu madre era débil? Sí, dijo Damián sin emoción. Por eso se murió, porque no supo aguantar. Luis cerró los ojos, respiró hondo. Yo sabía lo que estaba sintiendo, la misma rabia que yo, la misma impotencia. Vicente sonrió, una sonrisa cruel. Al menos mi hijo tiene carácter, no como otros hombres que dejan que sus esposas los controlen. Luis lo miró. Tener carácter no es golpear mujeres, eso es ser un cobarde. La sonrisa de Vicente desapareció. ¿Me llamaste cobarde? Sí, cobarde, porque solo un cobarde golpea a alguien más débil. Solo un cobarde maltrata a una mujer indefensa. Vicente dio un paso hacia Luis, amenazante. Repite eso. Eres un cobarde y un asesino. Mataste a tu esposa y ahora quieres matar a mi hija, pero no te lo voy a permitir. Vicente empujó a Luis. Luis no se movió. Señor Martínez, está cometiendo un error. El error lo estás cometiendo tú, viniendo a mi casa, diciéndome cómo tratar a mi familia. Esta ya no es tu familia. Natalia se va con nosotros. Agarré la mano de Natalia. Vámonos, mija. Pero Vicente se puso frente a la puerta. Nadie sale de esta casa. Luis sacó su pistola. No la apuntó, solo la sacó, para que Vicente la viera. Apártate de la puerta. Vicente miró la pistola. Después miró a Luis. No te atreverías. No me provoques. Damián se movió. Rápido, agarró un jarrón de la mesa del pasillo. Lo levantó. Suelta esa arma. Damián, no hagas esto, dije, pero Damián no me escuchó. Estaba mirando a su padre, esperando órdenes, como un soldado. Vicente asintió, y Damián lanzó el jarrón. Luis se agachó. El jarrón se estrelló contra la pared detrás de él. Los pedazos de cerámica volaron por todos lados. «¡Basta!», gritó Natalia. «¡Basta! No quiero vivir así. No quiero ser como tu madre, Damián. No quiero morir como ella». Damián la miró. Por un momento, solo un momento, vi algo en sus ojos. Duda, dolor, pero Vicente habló. «Natalia, eres una malagradecida. Mi hijo te dio todo. Un hogar, un apellido, respeto.
Y así le pagas, avergonzándolo frente a sus padres. Frente a ti, dije, frente a un hombre que mató a su propia esposa. Mi esposa murió de cáncer. Tu esposa murió porque la maltrataste durante años. Y estos documentos lo prueban. Le aventé las copias del expediente a la cara. Las hojas cayeron al suelo. Vicente las miró. Su cara se puso roja, de rabia. Esos documentos no prueban nada. Prueban todo. Prueban que eres un maltratador, un asesino, y voy a asegurarme de que todo el mundo lo sepa. Vicente me agarró del brazo, fuerte, tan fuerte que sentí sus dedos clavándose en mi piel. Suéltame. No hasta que me des esos documentos. Luis apuntó la pistola. Suéltala, ahora. Vicente me soltó, pero su mirada era pura rabia. Te vas a arrepentir de esto. No, Vicente, el que se va a arrepentir eres tú. Agarré a Natalia de la mano. Luis se quedó entre nosotros y Vicente. Caminamos hacia la puerta, pero antes de salir, Natalia se volteó. Miró a Damián una última vez. Te amé, dijo con voz quebrada. De verdad te amé, pero tú elegiste a tu padre, elegiste la violencia, elegiste ser como él. Y yo no voy a quedarme a ver cómo me destruyes como él destruyó a tu madre. Damián no dijo nada, solo bajó la mirada. Y salimos. Subimos al coche de Luis. Natalia lloraba sin parar. Yo la abrazaba. Luis manejaba en silencio. ¿A dónde vamos?, preguntó Natalia. A mi casa, dije. Ahí estarás segura. Pero Damián va a venir, va a obligarme a regresar. No, mija. No va a obligarte a nada, porque mañana vamos a ir a presentar una denuncia contra Vicente y contra Damián. Pero, mamá, no tengo pruebas. Sí tienes. Tu cara es una prueba, tu miedo es una prueba, y estos documentos son una prueba de quién es realmente Vicente. Luis me miró por el espejo retrovisor. Esperanza, esos documentos son confidenciales. No sé si podemos usarlos. Vamos a encontrar la forma, porque no voy a dejar que ese hombre salga impune. Llegamos a mi casa, senté a Natalia en el sofá. Le preparé té de manzanilla, le puse hielo en la mejilla, le acaricié el cabello. Todo va a estar bien, mija, te lo prometo. ¿Y si no está bien, mamá? ¿Y si Damián tiene razón? ¿Y si yo soy débil? No, Natalia. Escúchame bien, tú no eres débil, eres fuerte, fuerte por haber aguantado tanto, fuerte por haber pedido ayuda, fuerte por haber salido de ahí. Ella lloró en mis brazos, como cuando era niña, como cuando tenía pesadillas. Luis se sentó en el sillón frente a nosotras. Natalia, dijo con voz suave, mañana vamos a ir a la comisaría, vas a contar todo lo que pasó. Y yo voy a asegurarme de que Vicente y Damián paguen por lo que te hicieron. Pero, papá, tengo miedo. Lo sé, mi niña, pero el miedo no puede detenerte. Ya diste el paso más difícil. Ahora solo tienes que seguir adelante. Natalia asintió, despacio. Esa noche, los tres dormimos en la sala. Luis en el sillón, Natalia y yo en el sofá. Nadie durmió realmente. Solo esperamos. Esperamos a que tocaran la puerta. Esperamos a que Damián viniera. Esperamos a que Vicente atacara. Pero no vino nadie, y eso me asustó más, porque los hombres como Vicente no se rinden fácilmente, y cuando regresan, regresan con todo. ¿Alguna vez has sentido que algo peor está por venir? Escribe sí en los comentarios si sabes de qué hablo. Al día siguiente fuimos a la comisaría. Natalia contó todo, desde el principio, desde los gritos, desde los empujones, desde el día en que Vicente la agarró del brazo tan fuerte que le dejó moretones, desde el día en que le tiró un plato de comida a la cara porque la sopa estaba salada. La oficial que tomó la declaración era una mujer de unos 40 años.
Se llamaba Inspectora Ramírez. Tenía una mirada seria, profesional, pero también cálida. Natalia, dijo cuando terminó de escribir, vamos a emitir una orden de alejamiento. Vicente Martínez no podrá acercarse a ti. Si lo hace, será arrestado inmediatamente. ¿Y Damián? Preguntó Natalia con voz temblorosa. Damián también está incluido en la orden. Ambos deben mantenerse a una distancia mínima de 200 metros de ti. Luis intervino. Inspectora, hay algo más. Le mostró las copias del expediente médico de Carmela. La inspectora las revisó, página por página. Su cara no cambió, pero sus ojos decían que había visto esto demasiadas veces. ¿De dónde sacaron esto? Yo trabajo en el archivo del hospital, dije. Carmela Ortiz de Martínez fue paciente durante años y este expediente muestra un patrón claro de violencia doméstica. Esperanza, dijo la inspectora con cuidado. Esto es información médica confidencial. Técnicamente, no deberías tener acceso a esto. Lo sé, pero mi hija estaba en peligro y este hombre mató a su esposa. Tal vez no con un golpe, pero la mató. La inspectora suspiró. Entiendo tu posición y moralmente estoy de acuerdo contigo, pero legalmente esto es complicado. ¿Complicado cómo?, preguntó Luis. Estos documentos pueden no ser admisibles en un tribunal. Fueron obtenidos sin una orden judicial. Sentí que el mundo se me caía encima. Entonces, ¿Vicente va a salir impune? No dije eso. Podemos investigar la muerte de Carmela Ortiz. Si encontramos irregularidades, podemos reabrir el caso. Pero necesitamos más que estos documentos. ¿Qué necesitan?, pregunté. Testigos, vecinos que hayan visto algo, familiares que sepan algo, cualquier cosa que corrobore lo que estos documentos sugieren. Luis asintió. Yo puedo conseguir testigos. Conozco gente en Huelva. Puedo preguntar. Perfecto. Mientras tanto, voy a emitir la orden de alejamiento y voy a mandar una patrulla a vigilar tu casa, Esperanza. Solo por precaución. ¿Cree que Vicente va a venir? La inspectora me miró. Hombres como Vicente no aceptan perder el control. Cuando se siente acorralado, ataca. Así que sí, creo que va a intentar algo. Regresamos a mi casa. La patrulla prometida llegó 1 hora después. 2 oficiales jóvenes se estacionaron frente a mi casa. Me dio algo de tranquilidad, pero no mucha. Luis se quedó con nosotras. Llamó a su jefe, pidió unos días libres. Asunto familiar, dijo. Su jefe entendió. Esa noche, Natalia intentó comer, pero no pudo. Solo movía la comida en el plato. Miraba la puerta cada vez que escuchaba un ruido. Mamá, dijo de repente, ¿crees que Damián venga? No lo sé, mija. ¿Crees que me odie? No creo que te odie. Creo que está confundido. Creció viendo a su padre maltratar a su madre. Aprendió que así es como funciona una familia y ahora está repitiendo el patrón. Pero yo lo amé, de verdad lo amé. Lo sé, mi niña, pero el amor no es suficiente. El amor sin respeto, sin dignidad, sin paz, no es amor, es destrucción. Luis estaba sentado en el sillón, mirando por la ventana. La patrulla sigue ahí, dijo. Todo está tranquilo, pero a las 11 de la noche, la patrulla se fue. El turno había terminado. Vendría otra en la mañana. Luis se puso de pie. Voy a quedarme despierto, por si acaso. Luis, no puedes quedarte despierto toda la noche. Sí puedo. He trabajado turnos de noche durante 20 años. Estoy acostumbrado. Se sentó en el sillón junto a la puerta. Puso su pistola reglamentaria en la mesa. Yo me fui a dormir con Natalia, pero no dormí. Solo me quedé despierta, mirando el techo, escuchando cada ruido. Y entonces, a las 2 de la mañana, lo escuché. Un motor se detuvo frente a mi casa. Me levanté.
Fui a la ventana, miré por la cortina. Era el coche de Damián y no venía solo. Vicente estaba con él. Mi corazón empezó a latir tan rápido que pensé que se me saldría del pecho. Corrí a la sala. Luis, están aquí. Él se levantó de inmediato, agarró su pistola, fue a la ventana. Maldita sea, susurró. ¿Qué hacemos? Quédate con Natalia. Yo voy a hablar con ellos. No, Luis, no salgas. Tengo que salir. Si entran, esto se va a poner feo. Salió. Yo corrí al cuarto de Natalia. Ella estaba despierta, temblando. ¿Qué pasa, mamá? Están aquí, Damián y Vicente. No, no, no. Empezó a llorar. Tranquila, mija. Tu papá está afuera. Él no va a dejar que entren. Nos abrazamos. Escuchamos voces afuera. Gritos. Natalia, sal. Tenemos que hablar. Era la voz de Damián. No voy a salir. Vete, gritó Natalia desde la ventana. No me voy sin ti. Luis habló. Su voz era firme, autoritaria. Les ordeno que se vayan. Están violando una orden de alejamiento. Si no se van, los arresto. Vicente habló. Su voz era fría, amenazante. Usted no tiene autoridad aquí. Esta es una cuestión familiar. Dejó de ser familiar cuando usted puso sus manos sobre Natalia. Mi nuera es una exagerada y usted es un entrometido. Señor Martínez, le estoy advirtiendo, váyase, ahora. No me voy sin hablar con Natalia. Hubo un silencio, tenso, peligroso, y entonces escuché un forcejeo, gritos, un golpe. Corrí a la ventana, vi a Vicente empujando a Luis. Luis intentaba mantener el equilibrio. Damián se acercó por detrás, agarró a Luis del brazo. «¡Suéltalo!», gritó Luis, pero Damián no lo soltó. Vicente aprovechó. Le dio un puñetazo a Luis en el estómago. Luis se dobló de dolor. «¡No!», gritó Natalia. Salió corriendo de la habitación. Yo intenté detenerla, pero no pude. Natalia abrió la puerta de la casa. Salió gritando. «¡Déjenlo! ¡Déjenlo en paz!». Vicente se volteó. Vio a Natalia. Sonrió. Una sonrisa cruel, victoriosa. «Ahí está, la niña malcriada». Caminó hacia ella. Natalia retrocedió. «No te acerques. ¿O qué? ¿Vas a llamar a la policía? Adelante, llámala. Pero antes de que lleguen, vamos a tener una conversación, tú y yo». Luis se levantó. Sangraba de la boca. Agarró a Vicente del hombro. «No la toques». Vicente se volteó. Lo miró con desprecio. Y entonces hizo algo que cambió todo. Sacó un cuchillo grande, de cocina. El filo brillaba bajo la luz de la calle. «Apártate», le dijo a Luis, «o te juro que esto va a terminar mal». Luis levantó las manos, pero no se movió. «Vicente, guarda eso, no hagas una estupidez». La estupidez fue venir aquí, meterte en lo que no te importa. Esta mujer es de mi familia, y las mujeres de mi familia hacen lo que yo digo. Natalia ya no es de tu familia, ella se fue, tiene derecho. No tiene ningún derecho, es la esposa de mi hijo y va a regresar. Damián, que había estado callado todo ese tiempo, habló. «Papá, ya basta». Vicente lo miró, sorprendido. «¿Qué dijiste?». «Dije que ya basta. Guarda el cuchillo. Esto se salió de control». «¿De control?». «Esto apenas está comenzando. Esta mujer avergonzó a nuestra familia y va a pagar». «No, papá, ya no más». Vicente miró a Damián como si no lo reconociera. «¿Me estás desafiando? ¿A mí? ¿A tu padre?». «No te estoy desafiando. Solo quiero que esto pare. Mamá murió por esto, por tu rabia, por tu violencia. Y yo no quiero que Natalia muera también». Las palabras de Damián me dejaron sin aire. Natalia también. Vi lágrimas cayendo por su cara. Vicente apretó el cuchillo. «Tu madre murió porque era débil, y si no te callas, voy a pensar que tú también eres débil». «Tal vez sí soy débil», dijo Damián con voz quebrada, «pero al menos no soy un asesino».
Vicente lo abofeteó. El sonido resonó en la calle silenciosa. Damián no se movió, solo lo miró. Y en ese momento, Luis aprovechó, se lanzó sobre Vicente, intentó quitarle el cuchillo. Forcejearon. Vicente era más grande, más fuerte, pero Luis tenía entrenamiento, sabía cómo pelear. Se movieron, giraron, y entonces escuché un grito. Luis cayó al suelo, sangre, mucha sangre. El cuchillo le había cortado el brazo, profundo. ¡Luis!, grité. Corrí hacia él. Vicente se quedó parado, con el cuchillo en la mano, mirando la sangre. Él me atacó, dijo. Fue en defensa propia. Damián lo miró horrorizado. Papá, ¿qué hiciste? Lo que tenía que hacer. Yo me arrodillé junto a Luis. Presioné la herida con mis manos. La sangre seguía saliendo. Aguanta, Luis, aguanta. Natalia estaba llamando al 112. Su voz temblaba. Ambulancia, por favor. Alguien está herido. Sí, está sangrando mucho. Calle Betis, número 47. Por favor, dense prisa. Vicente dio un paso hacia nosotros. Esto es tu culpa, Esperanza. Tú metiste ideas en la cabeza de Natalia. Tú destruiste mi familia. Levanté la mirada. Lo miré con todo el odio que tenía. Tú destruiste tu familia. Tú mataste a tu esposa y ahora casi matas a Luis. Pero esto se acabó. Te vas a pudrir en la cárcel. Vicente levantó el cuchillo otra vez. No si te mato primero. Pero antes de que pudiera hacer algo, Damián se interpuso. No, papá, ya no más. Quítate. No, quítate o te voy a quitar yo. No. Vicente empujó a Damián. Damián no se movió. Vicente lo empujó más fuerte. Damián cayó al suelo. Y entonces las sirenas, policía, ambulancia, luces azules y rojas iluminando toda la calle. 4 policías bajaron de las patrullas, armas desenfundadas. Al suelo ahora. Vicente miró a su alrededor. Estaba rodeado. Soltó el cuchillo. Levantó las manos. Fue en defensa propia. Él me atacó. Cállese. Tiene derecho a permanecer en silencio. Lo esposaron. Damián también. Aunque él no había hecho nada, había violado la orden de alejamiento. Los paramédicos llegaron. Revisaron a Luis. Le pusieron un torniquete. Le dieron oxígeno. Va a estar bien, me dijo uno de ellos. La herida es profunda, pero no tocó la arteria. Tuvo suerte, suerte. No sé si llamaría a esto suerte. Luis pasó 3 días en el hospital. Necesitó cirugía. 25 puntos. Perdió mucha sangre, pero sobrevivió. Vicente fue acusado de intento de homicidio, violación de orden de alejamiento, agresión agravada. Y después de que Luis encontró testigos en Huelva, vecinos que habían visto a Vicente golpear a Carmela, que habían escuchado los gritos, reabrieron el caso de la muerte de Carmela. Exhumaron su cuerpo, encontraron evidencia de fracturas antiguas mal curadas, evidencia de trauma crónico. Vicente fue condenado a 12 años de prisión, por todo, por Carmela, por Luis, por Natalia. Damián fue condenado a 6 meses de prisión por violación de orden de alejamiento y complicidad, pero su abogado negoció que los cumpliera con servicios comunitarios y terapia obligatoria. Natalia se divorció. El proceso fue rápido. Damián no se opuso. Firmó todo sin pelear. Pasaron 2 años, 2 años en los que Natalia reconstruyó su vida. Poco a poco, con terapia, con apoyo, con amor, volvió a enseñar. Abrió su propia escuelita. Se llama Semillas de Esperanza. Es pequeña, pero hermosa, llena de colores, de risas, de niños que corren y juegan. Luis se recuperó completamente. Bueno, casi completamente. Su brazo izquierdo nunca volvió a tener la misma fuerza. Tuvo que retirarse de servicio activo, pero encontró otra forma de ayudar. Ahora da charlas en escuelas sobre violencia doméstica, sobre cómo reconocer señales de abuso.
sobre cómo proteger a las mujeres. Y yo hice algo que nunca pensé que haría. Usé todos mis ahorros para abrir un refugio, un lugar seguro para mujeres que sufren violencia. No es grande, solo 3 habitaciones, una cocina, una sala, pero es un lugar donde las mujeres pueden llegar sin dinero, sin papeles, sin preguntas, solo con su dolor y con su esperanza. Clara me ayuda, Luis también. Conseguimos donaciones, voluntarios, abogados que trabajan gratis, psicólogos que dan terapia gratuita. Y poco a poco ese lugar pequeño se llenó de vida, de mujeres que llegaban rotas y salían enteras, de niños que llegaban asustados y salían jugando. Un día, una mujer de unos 50 años llegó al refugio. Traía una maleta vieja, los ojos hinchados, las manos temblorosas. ¿Puedo quedarme?, preguntó. Claro que sí, pasa. Ella entró, se sentó en la sala, empezó a hablar. Estuve casada durante 30 años, 30 años aguantando, 30 años callando. Pensé que ya era tarde, que a mi edad ya no tenía caso salir, pero hoy mi hija me dijo algo que me cambió la vida. Me dijo: mamá, nunca es tarde para ser feliz. Lloró y yo lloré con ella. Tu hija tiene razón, le dije. Nunca es tarde. Mientras tengamos aliento, podemos empezar de nuevo. Ella sonrió, una sonrisa cansada, pero real. Gracias, gracias por abrirme esta puerta. Esta puerta siempre está abierta, para ti, para todas. Natalia conoció a alguien, un hombre bueno, un profesor de música. Se llama Javier, es gentil, tranquilo, la trata con respeto, con ternura, con amor verdadero. La primera vez que me lo presentó, yo estaba nerviosa. Tenía miedo de volver a equivocarme, de volver a confiar en alguien que no lo merecía. Pero cuando lo vi con Natalia, cuando vi cómo la miraba, cómo la escuchaba, cómo la hacía reír, supe que esta vez era diferente. Mamá, me dijo Natalia, quiero que conozcas a Javier. Javier me dio la mano, me miró a los ojos. Es un honor conocerla, señora Esperanza. Natalia me ha contado todo sobre usted, sobre lo que hizo por ella, y quiero que sepa que yo la voy a cuidar, la voy a respetar, siempre. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Solo te pido una cosa, Javier, ámala, no la controles, ámala de verdad, se lo prometo. Y él ha cumplido su promesa. El año pasado Natalia y Javier se casaron. Fue una boda pequeña, íntima, en un jardín lleno de jacarandás morados. Luis la llevó del brazo hasta el altar. Yo lloré, lloré de felicidad, de alivio, de gratitud, porque esta vez mi hija eligió bien. Esta vez mi hija encontró el amor que merecía. Luis y yo, nosotros también nos acercamos, no como pareja, eso ya pasó, pero como amigos, como compañeros, como familia, porque aunque nuestro matrimonio no funcionó, nuestra familia sí, y eso es lo que importa. Hace unos meses recibí una carta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano en el sobre. La abrí. Era de Damián. Decía: señora Esperanza, sé que no tengo derecho a pedirle nada, sé que no merezco su perdón, pero quiero que sepa que todos los días pienso en lo que hice, todos los días cargo con ese peso. Estoy en terapia, estoy tratando de entender por qué hice lo que hice, por qué dejé que mi padre me controlara, por qué no defendí a Natalia. No espero que ella me perdone, no espero recuperarla, solo espero que algún día, si tengo hijos, pueda romper el ciclo, pueda ser diferente, pueda ser mejor. Gracias por salvar a Natalia, gracias por hacer lo que yo no tuve el valor de hacer. Con respeto, Damián. Leí la carta varias veces. No sentí rabia, no sentí perdón, solo sentí nada, porque Damián ya no es parte de nuestras vidas. Ya no importa lo que sienta, lo que piense,
Lo que haga, lo único que importa es que Natalia está bien, que está viva, que está feliz. Guardé la carta en un cajón y no la volví a leer. Hoy, mientras el sol se pone sobre el Guadalquivir, me siento en la terraza de mi casa. Tengo una taza de café en las manos. Pienso en todo el camino recorrido, en todo lo que perdimos, en todo lo que ganamos. Y entiendo que la vida no es perfecta, que no siempre tiene finales felices, que a veces la justicia tarda, a veces el dolor dura años, a veces las cicatrices nunca se borran, pero también entiendo que la vida sigue, que el amor sigue, que la esperanza sigue, y que mientras haya mujeres dispuestas a luchar, a romper el silencio, a abrir puertas, habrá futuro. Habrá libertad, habrá paz. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Si mi historia ayuda a una sola madre a actuar, habrá valido la pena. Si mi historia ayuda a una sola persona a entender que el amor verdadero no duele, habrá valido la pena. Porque las historias no se cuentan solo para recordar el pasado, se cuentan para cambiar el futuro. Y este es mi regalo para ti, para todas ustedes, para todas las mujeres que necesitan escuchar que sí se puede, que sí hay salida, que sí hay vida después del dolor. Gracias por escucharme hasta el final, gracias por estar aquí, gracias por creerme. Y si tú estás pasando por algo similar, si tú conoces a alguien que está sufriendo, por favor, actúa, no esperes, no dudes, no tengas miedo, porque el silencio mata, pero la voz salva, y juntas podemos salvar a muchas más. Que Dios te bendiga, y hasta la próxima. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.